estoy aquí con uno de los escritores más reconocidos en Colombia, con Ricardo Silva Romero. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Juan Camilo, pues muy contento de verte. Gracias por acompañarnos aquí en Latino American Literature Today y arranquemos con esta conversación. Mira, estaba pensando haciendo como un listado de los libros tuyos, Relato de Navidad en la Gran Vía, Autogol, Cómo vivir en vano, Cómo perderlo todo, Historia oficial del amor, Río Muerto, el libro del duelo. Veo que eres muy polifacético en los temas y eso es algo que me llama mucho la atención. Vas desde el deporte hasta la violencia en Colombia, haciendo un recorrido por el pasado, por tu época de juventud, por todas las zonas que te reconocen. Quería que habláramos un poco cómo te manejas esta relación con las temáticas, cómo te llegan y cómo has desarrollado este proceso. Pues es como suele ser una magnífica pregunta que para la que no tengo una respuesta pensada, digamos, de antemano. Me toca irla improvisando. Y la verdad es que yo lo que he hecho siempre desde el comienzo es ir anotando las ideas que se me ocurren. Yo tengo ahí mis papelitos amarillos, unos post-it en las que voy anotando lo que se me va ocurriendo, pasan al computador, en el computador se vuelven archivos y en los archivos voy anotando pues ideas que les sirvan a esa idea. Ahora también uso mucho las notas del teléfono y voy creando archivos en los que pues me van llegando o frases sueltas o personajes o doy con alguna investigación o algún libro sobre el tema que pego a esos archivos. En fin, lo que suele pasar es que se me ocurre algún personaje o alguna idea suelta o alguna imagen que me sirve y las voy persiguiendo y las voy persiguiendo durante mucho tiempo, las voy engordando hasta que alguna parece ya una historia lista para escribir. Y entonces en esa medida pues lo que está funcionando más es pues lo que ya está más resuelto, es decir, eh, quiero decir que las obsesiones están lejos de mí, es decir, no encuentro, o sea, estoy hecho un 8 con la respuesta realmente. Eh, no estoy tratando de ser consistente, no estoy tratando de ser coherente, no estoy consciente de lo que busco, sino que estoy respondiendo a unas ideas que se van volviendo cada vez más claras hasta el punto de que ya están listas para ser escritas. Entonces, es básicamente eso y entonces pues puede pasar que sean ideas en el mundo del fútbol o ideas en el mundo del ciclismo o que termine yo metido de cabeza en el conflicto armado a veces con el paso de los años ha sucedido que llega gente con ideas que se cuelan en mi lista de ideas. Yo aquí te puedo mostrar que tengo mi post-it muy organizado y de pronto aparece una familia que me pide que escriba la historia del padre que asesinaron, es el caso de Río Muerto, o me encuentro con la familia de don Raúl Carvajal y termino escribiendo la historia de don Raúl, o alguien de mi familia dice, usted debería escribir esto. Y entonces se me empieza a colar en la lista de las ideas que tengo. En fin, respondo a lo que me interesa. Tú decías muy bien, hay historias de cuando yo era niño y de cuando era joven que me importan mucho y que siguen dándome vueltas, imágenes de esa época que me siguen dando vueltas. Hay historias que me parecen fascinantes de la historia del país, o hay historias muy personales de la vida propia que quiero contar.
y esas están en esa lista, pero a veces se cuelan otras que hacen que por lo menos esté todo el tiempo escribiendo y todo el tiempo tratando de evacuar relatos, básicamente como para no estar, pues, no estar como asediado por las ideas, como por las posibilidades. Claro, además, digamos, pienso que, digamos, como personajes como Andrés Escobar o el mismo José Asunción Silva, que ahorita se cumplen los 100 años de escribir de sobremesa, ¿no? De la publicación de sobremesa. También son situaciones, ¿no? Digamos, esta conexión de cómo perderlo todo, cómo vivir en vano y la historia oficial del amor, especialmente, que es más como un recorrido histórico, también pensar en Río Muerto y este concepto. Los personajes también pienso como Lucho Herrera, ¿no? También Sí, subiendo, ¿no? Hay esa conversación entre los personajes y la situación muy fuerte dentro de tu obra. cierto. ¿Con quién, con quién prefieres arrancar? ¿Con la situación o con el personaje en sí? Cuando ya dices cómo llega ese tema y cómo lo construyo, cómo se genera ese interés. Pues yo he tenido etapas, entonces al principio me llegaban personajes y usualmente eran personajes de ficción. Entonces tú mencionabas Relato de Navidad en la Gran Vía y ese es un personaje pues de mi edad en ese momento, de más o menos mi situación, que termina colándose en mi apartamento. O luego Tic es una novela sobre un abogado de familia que amanece dentro del cuerpo de un pediatra. En esos primeros libros son muy novelas de puertas para adentro, novelas íntimas de personajes que viven usualmente situaciones entre cómicas y descabelladas. Eh, pues el origen era usualmente un personaje que me parecía interesante, hasta una novela de niños que se llama En orden de estatura también, el origen era un personaje que me parecía pues que merecía una historia. Y a ese personaje cuando ya lo conocía yo muy bien, terminaba entendiéndole qué era lo peor que podía pasarle y por allí empezaba la historia de sus situaciones, incluso la época, esa en orden de estatura pasa en 1982, pero Tic y Parece que va a llover y Relato de Navidad en la Gran Vía pasaban en los años en los que los estaba escribiendo, o sea, principios de este siglo, 2001, 2002, 2004, son esas historias. Pero después de Autogol, se empezaron a cruzar las épocas de la historia con los personajes. Se me ocurrió un comentarista deportivo de fútbol que es Pepe Calderón y cuando le busqué qué era lo peor que le podía pasar, pues se me ocurrió que era ver el autogol de Andrés Escobar y se me ocurrió que se lo tomara tan a pecho que tomara la decisión de matarlo al futbolista. Y ahí ya empecé a escribir novelas que son más novelas de puertas para afuera, como novelas en las que los personajes sin perder su intimidad, sin perder el humor, sin perder como unas marcas que no son tampoco buscadas, sino que son una forma de ser más que una forma de escribir, pues esos personajes empiezan a cruzarse con la historia y son personajes, yo creo que también muy personales. A mí me parece que como tú bien lo sabes y lo sabe cualquiera que se siente a escribir, así sea ficción o no ficción, pues uno no puede escribir algo que no sea muy personal, básicamente porque si no, no avanza. Si no es muy personal, si no lo involucra a uno, si no lo compromete a uno, es muy difícil que uno avance. Entonces, ese personaje Pepe Calderón es muy personal, o ya el loco Cacanegra que investiga la muerte de José Asunción Silva es muy personal y tiene muchas raíces en mi propia vida, esa historia. Y en fin, empieza a ver recorridos en la historia, personajes de ficción que se mueven por la historia o personajes reales que atraviesan ficciones. Y yo creo que lo que conecta esas primeras novelas de puertas para adentro con las de puertas para afuera
es que todas tienen que ver conmigo y con lo que me importa y con lo que me preocupa y con lo que no entiendo, como con voces interiores que yo creo que bordean a ratos la locura y, y pues toca escribir eso para despejarse y para seguir viviendo en paz. Hay algo que me parece muy bello que no lo hemos hablado nunca, Ricardo, y es el tema de siempre manejas como un tema muy divertido, pero también hasta en lo trágico, ¿no? Entonces hay una tragicomedia en sus momentos muy interesantes en tus novelas, pero siempre los narradores que manejas tienen una musicalidad, y no solo hay una musicalidad en tus novelas que es a veces muy distinta a la musicalidad de Río Muerto, digamos, que la historia oficial del amor. Y además tienen banda sonora, ¿no? Entonces hay una relación muy cercana entre Ricardo y la música, que siempre están dando y siempre se está desarrollando. Incluso pienso hasta en Walkman, ¿no? Sí, claro. Que tiene como ese concepto de recorrido. Háblame un poco de esa relación tuya con la música y la musicalidad. Lo hablábamos en el podcast tuyo, este tema de la música, y me interesa mucho por varias razones que yo no sé qué tanto logre conectar, que es el problema al que se enfrenta alguien que no, que responde a las preguntas que le hacen, es decir, que no viene preparado, sino listo a ver a ver qué sale de la conversación. Eh, yo veo varias cuestiones en el tema de la música y los libros. Primero, que es muy envidiable la música cuando uno es escritor. Cuando el material de uno son las palabras, es muy envidiable escuchar una canción que contiene una novela como entre un puño, como Eleanor Rigby de los Beatles, o como Los Vallenatos, como La Creciente. Es muy envidiable escuchar La Creciente y uno ver aquí hay una novela y esta gente solo necesitó menos de 5 minutos para contar una historia, ponerla en escena, conmoverlo a uno, llevarlo a uno del humor a la tragedia. Es increíble lo que puede hacer una canción y a mí me parece insólito que no se revise con más atención a los compositores de canciones como escritores, escritores que tienen una puesta en escena en mente. Porque nosotros los que hacemos cuentos o novelas o poemas necesitamos la puesta en escena del lector. El lector es el que dirige la novela o dirige el poema o interpreta el cuento y es realmente muy importante el lector en este sistema de la literatura. El compositor de canciones es el escritor y el primer lector y es fascinante para mí que alguien sea capaz de hacer eso, que tenga ese talento. Un poco parecido es el guionista que ya está imaginando la película casi como con su forma entera. También me parece un escritor no reconocido, el guionista, o que ponen muy abajo en las organigramas de la literatura realmente eso debería ser un organigrama horizontal. Y contar con estos escritores. Entonces, lo primero que pienso sobre la música es que la envidio profundamente y me parece que ese talento y esa conexión, esa sintonía con el mundo es maravillosa. Luego entonces, pues como me la paso escuchando música desde que tengo uso de razón, pues eso está en el disco duro al que acudo cuando estoy escribiendo y entonces los personajes se están definidos desde los ringtones que le ponen a los celulares hasta la música que escuchan, hasta las canciones que les devuelven la fe en la vida o las canciones que ponen para sentirse más miserables. Eh, la música está allí en todo lo que a mí se me ocurre porque me parece que está en todo lo que hacemos todos los días. Yo creo que todos los que trabajamos frente al computador ponemos música mientras tanto, o si salimos a la calle escuchamos en la distancia que alguien está
pues escuchando alguna canción, o si llegamos a una casa de visita nos ponen música, o si nos subimos a un bus hay canciones que están escuchándose. Entonces me parece casi que una manera de certificar el relato, de hacerlo parecer real. Pues que esté sonando música, que la gente le gusten canciones, que, por ejemplo, volviendo a Río Muerto, o a Alpe de Hues, alguna novela de estas últimas que he hecho, pues en Alpe de Hues suena la música que está sonando en el año 84 y en Río Muerto la música que está sonando en el 92 y a mí eso me parece que es importante, interesante, así uno no haya nacido en el año 92 ni en el 84, así uno haya nacido hace 15 años, eso le da un piso para seguir leyendo y le da una razón más para seguir en el libro. Y hay una tercera cuestión que pienso con lo musical y lo literario, y es que quizás la manera más fácil de convencer a un lector de que se aguante un libro, desde la primera página hasta la última, es la voz que uno le dé a ese libro, y esa voz es un pentagrama de alguna manera, es una cadencia, es una sonidito que lo va llevando a uno poco a poco a poco hasta el final. Y para eso hay que saber de poesía, por lo menos, de métricas. Yo aprendí de literatura en un taller en el que lo que le enseñaban a uno, sobre todo, era el soneto. Y el soneto, pues es una máquina de sonido, como dice el mismo nombre, es puro sonido y a uno se le queda en la cabeza que la mejor manera de escribir es eso, ir contando sílabas, ir sintiendo que a esa frase le falta una palabra o le sobra una palabra porque no suena bien. Y yo creo que si uno atiende a ese sonido y crea una máquina de sonido cada vez que escribe una historia, una novela larga o una novela corta, pues yo creo que tiene al lector de su lado. El lector quiere que lo arrastren de una orilla a la otra como promete cualquier narración. Y, y la mejor manera, más que la trama, más que los personajes, yo creo que es la voz que hay en el texto. Qué bonito eso y me haces pensar en una cosa, pensar en ese tema de los héroes, ¿no? Y creo que en tu más reciente libro, Alpe de Hues, hablamos de esos héroes distintos que hemos creado en Latinoamérica y que son esenciales para nuestra forma de reconocernos y de escribirnos. ¿Por qué no hablamos un poco de ese libro? Pues yo le tengo mucho cariño a ese libro que está pues todavía relativamente nuevo, es decir, es un libro que no salió hace mucho, eh, y entonces me siento como obligado todavía a presentarlo, yo le tengo mucho cariño porque es una especie de parodia de poema épico, Mm. de poema nacional, es un héroe andino, un héroe colombiano. Un héroe andino digo porque es un héroe de puertas para adentro, como hemos estado hablando, es un héroe introvertido, de pocas palabras. A mí me gusta desde niño ese personaje de pocas palabras que, por ejemplo, se ve en las películas del oeste. Eh, Estos vaqueros que hacen lo que tienen que hacer y no, sí, no despilfarran frases, no van por ahí diciendo y diciendo cosas, sino que hacen casi de modo abnegado lo que tienen que hacer, casi que sacrificándose como nazarenos su trabajo y su recompensa es el trabajo mismo, ni siquiera la victoria, ni siquiera el triunfo, eso es un valor o una meta de mundos menos civilizados. Y entonces es muy conmovedor para mí, pues, recrear a Lucho Herrera, que entre otras es el único colombiano
al que yo le he pedido un autógrafo. Tengo otros autógrafos de escritores o de artistas colombianos que me han llegado por otras vías, pero que yo me haya parado y le haya hecho a alguien, deme su autógrafo, solo en la vida me ha pasado con Lucho Herrera. Entonces, para mí era pues fundamental escribir a Lucho Herrera, describirlo mostrarlo conquistando el Alpe de Huez, que fue una etapa que me vi yo a los 8 años, 9 años, de principio a fin, a los 8, y, y dar esa cara colombiana de la que estábamos hablando, que está implícita en la pregunta, y es, pues sí, aquí sí hay una cultura de la aniquilación que es innegable, una violencia muy particular, pero también hay un coraje digno de estudio. Y ese es el coraje que uno le ve a este personaje, a Lucho Herrera, muy, repito, introvertido y muy curioso dentro de el personaje colombiano, porque nosotros tenemos personajes colombianos pues excesivos, porque los colombianos somos excesivos y entonces tenemos pues toda una cultura caribe y una cultura del Pacífico y una cultura antioqueña y el Valle y los Santanderes y todo es muy fuerte aquí en Colombia. No más, pues yo tengo un montón de amigos de esos lugares de Colombia y todos son de una fortaleza y como de un orgullo y de un amor por su tierra que se les sale de las manos. Y en cambio lo andino, no sé, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, suele ser como apagado y de bajo perfil, y los bogotanos no defendemos a Bogotá, y si nos dicen que es horrible, decimos que tienen toda la razón, y tenemos una historia enorme desde José Asunción Silva y pues por supuesto desde antes hasta hoy, todo esto andino que yo no entiendo por qué no defendemos si tiene la misma gracia que tienen las otras regiones, es decir, aquí hay un humor que es muy particular, aquí hay una gente que es muy curiosa, y ahí ese ser andino de Ruana callado, como un vaquero de tierra fría que es maravilloso y que vale la pena explorar. Entonces, pues todo eso está en Alpe de Huez, el elogio del gregario, el elogio del coraje, el elogio de ese bajo perfil y de esa vida cuyo triunfo es el trabajo mismo y la propia casa. Es el Lucho Herrera jardinero que no quería irse a correr a Europa porque le sobraba y le bastaba su propia casa. Pues eso a mí me parece conmovedor, admirable y además me parece muy bello. Entonces, pues Alpe de Huez tiene toda esa energía y toda esa alegría y toda esa felicidad de estar aprovechando la oportunidad de narrar eso, esa infancia mía y esa gente que admiro tanto. Y Ricardo, para Latino American Literature Today es muy importante que los autores latinoamericanos desarrollen sus publicaciones en Estados Unidos y también nos gusta publicitar y hablar al respecto. Y hace pocas semanas, hace pocos días salió Río Muerto en inglés en Estados Unidos. Cuéntame un poco al respecto. Por acá lo tengo que me lo entregaron. Me lo entregaron hace poco y esta es la edición que es pues una edición de World Editions. Es una editorial muy, muy respetada. Es una traducción magnífica de Victor Meadowcroft, que es un tipo magnífico y además un escritor con un oído maravilloso. Y pues es un trabajo de este año largo que a mí me ha parecido realmente satisfactorio. Trabajar con ellos ha sido, pues, realmente conmovedor. Es decir, yo estoy acostumbrado y he tenido mucha suerte en mi trabajo con las editoriales. Siempre he tenido buenas experiencias, trabajado siempre con gente maravillosa. Pues estoy casado con una editora que eh, mm, objetiva y subjetivamente me parece la mejor del mundo. Eh, y, y entonces, pues siempre estoy preparado para el día en que ya no sea.
una buena experiencia, pero todo lo contrario, esta experiencia de trabajar con World Editions y todo su equipo ha sido estupenda y creo que la versión de Río Muerto que está en inglés ya en las librerías es muy justa con el original. Y tiene, para empezar, repito, la exhibición de la edición, pues cumple con la edición original, tiene la misma portada, pues usa la misma fotografía de Jesús Abad Colorado, tiene un epílogo que la editorial pensó que era bueno que yo escribiera sobre la historia de la guerra en Colombia, que fue pues un placer de escribir porque realmente el objeto de la novela era un objeto muy concreto. Una familia me pidió que la escribiera, como tú sabes, la hemos hablado un par de veces esta novela. Presentaste tú esa novela en plena pandemia, además, o sea, hace 5 años la estabas leyendo para prepararla. Y, y entonces el objeto pues no puede estar más cumplido y es que ahora esa historia de esa familia que me pidió que escribiera esa novela pues también esté en otro idioma y hay una gente que se pueda enterar y pueda ver pues por dentro lo que pasa en esta guerra. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en el canal y gracias por tus palabras. Gracias a ti siempre.